Y en Doctor en Casa estamos junto a Natalia Cerón. Ella es presidente de la Fundación Cambiemos la Historia. Vamos a hablar de la fundación, a qué se dedica la fundación, ¿no es cierto, Natalia? Pero antes entender un poquitito qué está pasando hoy día en Chile con los trasplantes de órganos. Nuestra realidad nacional, y siempre uno se compara, yo me acuerdo que tiempo atrás nos comparábamos con España, con países desarrollados, y estamos muy al debe. ¿Seguimos estando al debe? Así es, seguimos estando al debe. Este año, el año pasado hubo mucho más trasplantes que años anteriores, pero aún así seguimos con las cifras muy bajas. Es casi 10 donantes por millón de habitantes, pero eso está lejos de Argentina, Uruguay, que están en 20, 30, incluso, bueno, y España, que es lejos el líder en la materia, que son 40 y tantos por millón de habitantes. Natalia, nuestros vecinos nos cuadruplican, nos triplican y cuadruplican en el barrio. Así es. Las campañas, lo que pasa es que yo creo que en Chile falta un poco más de conocimiento y por eso estamos nosotros trabajando por eso. Correcto. Queremos dar a conocer lo que es el proceso del trasplante, de la donación y de cómo ese proceso cambia la vida de las personas. Si uno compara, porque usted se pregunta en la casa, ¿por qué si nuestros vecinos tienen 3 o 4 veces, qué diferencia hay entonces con nosotros? Somos medianamente parecidos, digamos, estamos en el mismo barrio. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Mira, igual hay muchos factores que vienen en relación con el tema del trasplante y la donación de órganos. Lo que nosotros vemos directamente es que las personas que mueren por muerte encefálica son un 2% de las personas que fallecen. Y de ese 2% hay que restarle el 48% de la negativa familiar, que eso es lo que nosotros atacamos, la negativa familiar. Porque eventualmente el resto de la situación, o sea, la parte pública del trasplante, eso no lo podemos tocar, ni podemos hacer mucho. Correcto. Pero sí podemos participar o dar a conocer el sistema para que la gente no haga esto de no dar su consentimiento. Ahora, entonces el problema estaría más en el no consentimiento, en la no autorización de la donación, porque a nivel, ¿cómo estamos a nivel de infraestructura? Si nos comparamos, por ejemplo, con lo que tú decías, con Uruguay y Argentina, por ejemplo, los vecinos, a nivel de infraestructura, de cirujanos, de hospitales, de clínica, la parte sanitaria, ¿estamos bien en Chile? Mira, en ese sentido es difícil para mí dar una opinión así como profesional, por decirlo así. Correcto. Sin embargo, creo que tenemos temas geográficos que también son importantes. ¿Que nos complican? Exactamente. Por ejemplo, si yo tengo un órgano en Arica, ese órgano no va a alcanzar a llegar a Punta Arenas. Entonces, son cosas también geográficas que afectan la situación. Entonces, son muchos factores. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que el que podemos manejar, que es el tema de la negativa familiar y del autocuidado también, porque también pasa que tenemos donantes, pero estos donantes no están en buenas condiciones y eso tampoco sirve para la donación. Para que el receptor pueda recibir un órgano en buenas condiciones, digamos. Ahora, claro, porque uno podría decir, ya por ejemplo, el tema de cómo se moviliza, ¿no es cierto?, cómo se lleva un órgano, pensando en largas distancias, en grandes distancias. Claro, uno mira Argentina, claro, Uruguay a lo mejor no, es más fácil, más chiquitito. Argentina es tremendo. Entonces uno pensaría también cómo lo hacen los argentinos. También Chile a lo mejor necesitaría centros de alta especialización norte, centro, sur, ¿no? Exactamente. Tenemos solamente, faltan centros de trasplante y de donación más divididos o más esparcidos por Chile. Mejorar la complejidad, la atención en esta área. Exactamente. Que quede más distribuido, digamos. O sea, que una persona del sur no tenga que venir a Santiago, sino que en el sur tengamos un gran centro, en el norte otro gran centro. Exactamente. Y que no se absorba todo acá, digamos. Así ¿no es cierto? Entonces, pensamos en eso, pero hoy día nosotros, a través del programa, estamos cerca de usted, que está viendo Doctor en Casa, y entendiendo que esto ya depende de la voluntad del área sanitaria, de los ministerios, de la parte pública. Hay un tema que es mucho más sensible y que está cerca de nosotros, como decía anteriormente, y que es justamente el por qué, al llegar el momento de donar, la familia niega esto. ¿Qué pasa ahí? Es un tema de desinformación. Cuando uno está en un momento muy sensible, en el cual nunca se ha conversado el tema, si yo llego y te pregunto, suena como golpea. Exactamente. Entonces no es el momento de conversar. Es un momento de dolor. Exacto, es un momento de dolor que no queremos que nadie pase, pero cuando pasa, la gente no está preparada. Entonces lo que nosotros hacemos es conversar antes.
conversar cuando estamos sentados en la mesa, en una comida, con la familia, y ahí decir, ¿sabes qué? Porfa, esta es mi voluntad. Esto es lo que yo quiero hacer. Sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque si yo estoy en esta situación dolorosa y llega alguien a pedirme algo, no hay una recepción tan fácil, no es algo tan simple. Entonces yo lo entiendo, porque creo que es el momento en que estás en un momento muy triste. Entonces, por lo mismo, yo creo que eso hay que conversarlo antes, mucho antes, cuando ya estamos en una comida, con los amigos, con la familia, y así poder decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser donante, respeta mi voluntad. Te hago una pregunta, mira, nosotros, pasamos por 2 etapas. La primera etapa, y yo la recuerdo perfecto, era que eras donante cuando tú decías, ¿no es cierto?, ibas a la notaría o en el carnet te ponían, usted quiere ser donante, yo quiero ser donante, te rayaban ahí, tú quieres ser donante. Era como tu voluntad expresa de ser donante. Te lo preguntaron alguna vez y quedó expreso. Entiendo que la ley cambió y después en el fondo todos somos donantes. A partir de los 18 años. A partir de los 18 años, todos somos donantes por defecto. O sea, nadie te preguntó, somos todos donantes por defecto. Pero si tú quieres expresar tu voluntad de no ser donante, entiendo que tienes que hacer un trámite notarial y tienes que decirle al notario, mire, ¿sabe qué? Yo me excluyo de esto. ¿No es cierto? Así es. Ya. En esto, entonces, claro, o sea, me parece fantástico porque en el fondo todos tenemos la misma posibilidad de ser donante, pero no se le preguntó a las personas. Por lo tanto, siento yo que falta ese eslabón de educación. Exactamente. Decir, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está el gap. O sea, fantástico que todos seamos donantes, es tremendo, pero maravilloso que podamos ser donantes. Pero nadie me explicó bien el tema, po. No, nadie sabe y nadie entiende. ¿No es de cierto? hecho, todavía hay gente que cree que tiene que estar en el carnet o tiene que estar en el carnet de conducir. Porque así partió, de hecho, po. se acercan a nosotros a decirnos, oye, pero ¿cómo yo puedo ser donante? Y es como, ¡Ya eres! Entonces, como, ya eres donante. Claro. Entonces, eso claro. es súper importante. Todos somos donantes a partir de los 18 años. años. Entonces, si todos supiéramos un poquito más, no son muchas cosas las que tienes que saber, pero sí tienes que saber que gracias a decir que sí, personas pueden seguir viviendo. Exactamente. Y tienen esa oportunidad que tú no puedes llegar a, no va a tener en otra manera. Entonces, es el cambio que hay que hacer. Y lo que nosotros hacemos finalmente es educar sobre esto y tratar de hacer charlas en colegios, porque creemos que los jóvenes y los niños tienen una mayor recepción al tema. Sí. Que nosotros más adultos es más difícil. Y lo pueden comunicar también efectivamente en sus hogares. Así a sus papás, a sus mamás, a sus amistades directamente. Así es. Correcto. Entonces, entendemos que hay una falta de educación. Entendiendo este concepto de educación que nos falta, para que todas las personas entendamos por qué somos donantes y lo maravilloso de la donación de órganos hoy día en nuestro país, cómo damos vida a partir de nuestros órganos, cuando ya lo necesitamos. ¿Cuáles son las principales preguntas? ¿Cuáles son las principales inquietudes o dudas que la gente manifiesta respecto de la donación? Porque hay un montón de mitos. Entonces, ¿cuáles serían los principales como para aclararlos en el programa? Por ejemplo, ¿puedo yo ser donante siendo mayor de 60 años? Sí, sí se puede. Se puede. Se puede, no hay ningún problema. Tu órgano estén en buenas condiciones. Claro. Otro tipo, ¿qué pasa si yo quiero ser donante y mi familia dice que no? ¿Qué hago? Entonces digo, pucha, lo que tenemos que hacer al final, como te decía, es conversarlo antes. Pero existen, de hecho, protocolos que tienen las enfermeras de procuramiento que te permiten analizar un poco el tema. Pero insisto, es muy encima. Entonces, educando, diciendo, oye, ¿cuáles son los órganos que yo puedo donar? Puedo, por ejemplo, existe otra forma de poder ayudar al sistema. ¿Qué pasa con el donante altruista, por ejemplo? O una serie de cosas que son nuevas, que no se han podido implementar porque la gente no las conoce. Correcto. ¿Existe dentro de la donación de órganos algunas que sean más complejas que otras? Por ejemplo, ¿es más complejo o está más detenida la lista de espera renal, hepática? ¿Cómo Mira, la lista de espera es distinta por órganos, ¿ya? Y en el tema de la que tiene más personas esperando es la lista de espera renal. Renal, ¿eh? Sí. Y la más compleja de hacer, o la operación que es más compleja de hacer, es la de páncreas. La de páncreas. ¿Ya? En ese sentido, las listas de espera se manejan a nivel de centros de donación y a nivel país. Y eso se coordina con el ISP.
Y el ISP es el que determina a través de distintos exámenes si tú estás, cuál es tu número dentro de la lista de espera o qué es lo que tienes que hacer. Claro, o sea, se mide no solamente cuando llegaste, sino que la urgencia que tienes por recibir ese órgano. Exactamente. Es decir, claro, o sea, yo puedo, a lo mejor una persona llega este año, a lo mejor una persona está esperando 2 años, pero el nivel de gravedad que tiene, el deterioro que tiene es tan prioritario que sube en la lista, ¿no? Exactamente. Y actualmente hay al menos 2.200 personas en lista de espera, más o menos. 2.200 personas en lista de espera. Así es. ¿Cuál es la función? ¿Por qué nace la Fundación Cambiemos la Historia? La Fundación Cambiemos la Historia nace a raíz de 3 casos emblemáticos que hubo de niños que esperaban por un trasplante, el año 2015-2016, que eran 3 niños que esperaban por corazón, pulmón y que gracias a Dios se trasplantaron. Y de ahí decidimos con un grupo decidieron un grupo de personas decir, ¿sabes qué? Nos están haciendo campañas constantes. La campaña que hace el Ministerio de Salud es una vez al año, o 2. Pero no necesitamos esto que sea constante. Y así surge Cambiemos la Historia. Surge como una idea de presentar la educación por la donación de órganos como un tema cotidiano, como un tema del día a día, como un tema que tú puedes plantearte en cualquier momento. Y eso es lo que hacemos campañas a través de redes sociales, vamos a eventos y también hacemos charlas en colegios, instituciones o empresas incluso para que la gente conozca mucho más del tema. ¿Cómo un colegio o una empresa, aprovechando la pantalla que tenemos, puede vincularse o puede pedir la charla, la capacitación? Eso a través de nuestro sitio web. Tenemos el www.cambiemosLahistoria.cl y ahí pide tu charla aquí o pide tu capacitación. En todo caso también está el correo contacto@cambiemosLahistoria.cl y así nosotros gestionamos las actividades para poder para que la gente pueda tener acceso a estas charlas y acceso a nuestros packs de información, etc. Directamente. Colaboradores, voluntarios, voluntarias. Necesitamos de todo, necesitamos socios, necesitamos voluntarios, así que socios colaboradores de siempre, cualquier persona que crea en nuestra causa, lo invitamos también a donar en la página de la fundación, y también los que son voluntarios para poder participar en las campañas también pueden inscribirse. Se pueden inscribir a través de la página web, también me puedo inscribir como voluntario. Así es. ¿Sí? Perfecto. Oye, tremendo trabajo están haciendo ustedes. Yo felicito a Cambiemos la Historia. Hemos estado varios años trabajando con ellos. Estamos felices de poder acogerlos acá en nuestra casa, un doctor en casa. Y obviamente, te lo digo directamente, todo lo que necesiten de campaña o si están haciendo algo, nos golpean la puerta, entran a la casa. Genial. Y los tenemos acá para poder comunicar. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por todo. No, pues yo feliz, les deseo lo mejor del mundo y nosotros seguimos hablando de salud y calidad de vida en Doctor en Casa, ¿sabías tú? Porque lo que viene a continuación, mira, vamos a ir allá, es muy interesante y no se lo pueden perder.